Bueno, dentro del género narrativo vamos a hablar sobre el cuento, ¿sí? Más precisamente sobre sus características. Primero empecemos con la definición. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve, de trama sencilla e intensa. ¿Qué quiere decir, verdad, con esto? ¿Es breve? Bueno, porque obviamente es una narración corta. A diferencia de la novela, que es larga, ¿no? Que tiene muchas páginas, el cuento por lo general es cortito. Hay cuentos que son bastante largos, pero la mayoría son cortos. Bueno, luego dice de trama sencilla. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no hay muchas historias entrelazadas, digamos. Como vieron que en una novela de repente está la historia del protagonista, y después hay, no sé, otras historias, ¿no? De otros personajes, por ejemplo. O, yo que sé, una historia muy, no sé, muy entreverada. No, en el cuento no. Es bastante todo sencillo, bastante fácil. Y luego, intensa. ¿Por qué intensa? Bueno, porque por lo general no se anda con rodeos, ¿verdad? Sino que o sea, se da todo con bastante fluidez y rapidez. Así que bueno, si bien hay excepciones, por lo general, y el cuento perfecto, digamos, es el cuento, ¿no? Por una manera en cuanto a estructura, debe ser, ¿no? Entonces, una narración breve, de trama sencilla e intensa. Esa sería la definición del cuento. Ahora vamos a hablar de las partes, ¿verdad?, del cuento, o sea, cómo está estructurado externamente. Primero tenemos la introducción o planteamiento, ¿verdad? Esta es la parte inicial del relato donde se presentan los personajes principales, sus propósitos y la historia. Bueno, y la introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Por poner un ejemplo, Caperucita Roja. La introducción, ¿verdad?, o planteamiento del cuento sería, bueno, cuando se presenta, ¿verdad?, se habla de los personajes de Caperucita, de la abuela, ¿verdad?, del lobo. Y bueno, que ella tiene que, ¿verdad?, tiene que ir por el bosque, etcétera, ¿no? El desarrollo nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, ¿no? O sea, toma forma y suceden los hechos más importantes. O sea, el desarrollo, sí, el nudo es justamente la parte más importante, más jugosa del cuento. Nuevamente con el ejemplo de Caperucita. Bueno, acá sería cuando se encuentra con el lobo y bueno, y pasa todo lo que pasa, digamos. Y finalmente tenemos el desenlace o final, ¿sí? Que esta es la parte donde se suele dar el clímax, es decir, el momento culminante, la solución de la historia y finaliza la narración. Bueno, es el momento entonces en donde la parte donde se solucionan los problemas, ¿sí? Donde se resuelven los problemas de la historia. Siguiendo con el ejemplo de Caperucita Roja, esta sería la parte ¿no?, cuando viene el leñador y saca a Caperucita y a su abuela de el vientre del lobo, ¿no? Y bueno, y ellas resultan que están ahí sanas y salvas y bueno, todo termina feliz en este caso, ¿no es cierto? Bueno, una cosita que quería puntualizarles es que, bueno, justamente la palabra nudo, sí, hace referencia a unos lazos, ¿no?, que están anudados, o sea, están entreverados. Y esto justamente, bueno, tiene que ver con la trama, que en este momento, en esta parte, es cuando todo se complica, donde todo se entrevera, ¿sí? Y el desenlace es cuando justamente esos nudos, esos lazos se desenlazan, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, todos los problemas se solucionan y se restaura el orden, digamos, y bueno, todo queda en su lugar, ¿de acuerdo? Así que bueno, las partes del cuento entonces son introducción o planteamiento, desarrollo nudo y desenlace o final.